Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy estamos listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, con un chisme jugoso que les va a encantar. Y es que, como dice el título, Kerem Bürsin soltó la sopa sobre Hande Erçel. Pero no se asusten, no es nada negativo, o quizás sí, depende de cómo lo miren. Hoy vamos a desentrañar un dato sorprendente que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel. Y la pregunta del millón es, ¿qué esconde la estrella? Prepárense para descubrir detalles que tal vez no conocían, y que nos darán una nueva perspectiva sobre esta actriz tan talentosa y querida por todos. Antes de empezar, ya saben, no me quiero quedar sola en esta aventura. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus artistas favoritos. Así siempre estarás al tanto de las últimas noticias, chismes y secretos del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, fue algo más que un romance en la pantalla. La química entre ellos en Love is in the Air era innegable, y esa chispa se tradujo en una relación fuera del set que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Fueron una de las parejas más queridas del momento y su relación, aunque breve, dejó una huella indeleble en la memoria de sus seguidores. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué hay detrás de esa imagen pública que ambos proyectan? Pues bien, Kerem, siendo un hombre muy franco y abierto, no ha dudado en hablar sobre su relación con Hande, y en una de sus recientes entrevistas soltó la bomba. Reveló algo sobre Hande que sinceramente a mí me dejó boquiabierta. En esa entrevista, Kerem, con una sonrisa traviesa, habló sobre la increíble disciplina y dedicación de Hande al trabajo. Dijo algo así como, Hande es una persona increíblemente trabajadora, obsesionada, en el buen sentido, con la excelencia. Siempre está buscando la perfección en su trabajo, y eso es algo que admiro mucho de ella. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Todos sabemos que Hande es una profesional comprometida y que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem continuó diciendo, lo que muchos no saben es que Hande esconde un lado muy, ¿cómo decirlo?, obsesivo con ciertos detalles. Se preocupa por cada mínimo detalle, desde el guión hasta el vestuario, pasando por la iluminación y el maquillaje. Y a veces esa obsesión por la perfección puede ser agotadora, incluso para ella misma. Ahí está la clave. Kerem reveló que Hande tiene un lado perfeccionista y que se preocupa mucho por los detalles, un rasgo que si bien puede ser admirable, también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces esa búsqueda incesante de la perfección puede generar estrés, ansiedad y, en casos extremos, incluso afectar la salud mental. Pero ojo, no malinterpreten. Kerem no está criticando a Hande, ni mucho menos. Al contrario, con sus palabras, parece estar revelando un lado más humano y vulnerable de la actriz. Un lado que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, también hay una persona con sus propias preocupaciones, miedos e inseguridades. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Qué implica esta obsesión por la perfección? ¿Cómo afecta a Hande en su día a día? ¿Es algo que la ayuda a ser mejor actriz, o le juega en contra? Analicemos un poco más a fondo esta revelación. La declaración de Kerem Bürsin, aunque aparentemente sencilla, abre un abanico de interpretaciones y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la perfección y sus consecuencias en el exigente mundo del espectáculo. La palabra obsesión es poderosa y conlleva una carga semántica importante. En este contexto, ¿a qué se refiere Kerem exactamente? ¿Se trata de una simple dedicación al detalle, o de algo más profundo? El doble filo de la perfección Por un lado, la meticulosidad de Hande podría explicar su meteórico ascenso en la industria del entretenimiento. Su dedicación y exigencia consigo misma son cualidades que la impulsan a ofrecer interpretaciones cada vez más convincentes y creíbles. Su preocupación por cada aspecto de su trabajo, desde la preparación del personaje hasta la elección del vestuario, se traduce en personajes más ricos, más complejos y, en definitiva, más memorables. Esta atención al detalle le permite construir una base sólida para cada papel, asegurando que cada matiz, cada gesto, cada mirada, esté cuidadosamente pensado y ejecutado. Es probable que esa obsesión por la excelencia la impulse a
Investigar a fondo sumergirse en la historia del personaje, investigar sus motivaciones, sus miedos, sus relaciones. Leer el guión una y otra vez, analizar cada frase, cada escena, para comprender la esencia del personaje. Preparación física y opcional trabajar en su físico, si el papel lo requiere, y prepararse emocionalmente para conectar con las emociones del personaje. Realizar ejercicios de respiración, meditación o cualquier técnica que la ayude a entrar en el estado de ánimo adecuado. Ensayos intensivos ensayar una y otra vez, practicar las escenas con sus compañeros de reparto, experimentar con diferentes interpretaciones hasta encontrar la que mejor se ajuste al personaje y a la visión del director. Colaboración constante trabajar en equipo con directores, productores, diseñadores de vestuario, maquilladores y otros profesionales para asegurarse de que todos los elementos del proyecto se alineen y contribuyan a la creación de una obra de arte. Revisión y ajuste revisar su trabajo, analizar sus errores, aprender de ellos y realizar ajustes para mejorar en futuras interpretaciones. En resumen, la búsqueda de la perfección puede ser un motor poderoso para el crecimiento profesional y la excelencia artística. Le permite a Ande superar sus límites, explorar nuevas facetas de su talento y ofrecer interpretaciones que cautivan al público y la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. El costo de la perfección Pero por otro lado, la búsqueda constante de la perfección puede ser una fuente de estrés y ansiedad. La presión por cumplir con las expectativas del público, de la industria y sobre todo, las propias, puede ser abrumadora. Ande, como cualquier ser humano, tiene sus límites, y someterse a una exigencia tan alta, día tras día, puede afectar su bienestar físico y emocional. El mundo del espectáculo es implacable y la competencia feroz, lo que agrava aún más la situación. La necesidad de estar siempre impecable, de ofrecer un rendimiento perfecto en cada proyecto, puede llevar a estrés crónico la constante preocupación por los detalles, la presión por cumplir con las expectativas y el miedo al fracaso pueden generar altos niveles de estrés que afectan la salud física y mental. Ansiedad La ansiedad se puede manifestar de diversas formas, como ataques de pánico, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y pensamientos obsesivos. Agotamiento El agotamiento físico y emocional puede llevar al burnout, una condición caracterizada por la fatiga extrema, la desmotivación y la sensación de ineficacia. Dudas e inseguridades A pesar de su éxito y reconocimiento, la búsqueda de la perfección puede llevar a Ande a dudar de sus propias capacidades y a sentirse insegura, incluso después de haber dado lo mejor de sí. Aislamiento La necesidad de concentrarse en su trabajo y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden llevarla a aislarse socialmente y a tener dificultades para establecer relaciones auténticas. Además, esta obsesión por el detalle podría dificultar el proceso creativo. A veces, la búsqueda de la perfección puede paralizar la creatividad, impidiendo que la actriz se arriesgue, se equivoque y aprenda. El miedo al fracaso puede inhibir la espontaneidad y la experimentación, limitando su capacidad para explorar nuevas facetas de su talento. La obsesión por la perfección puede llevarla a autocensura evitar tomar riesgos creativos por temor a equivocarse y a no cumplir con sus propias expectativas. Rigidez adoptar una actitud rígida y controladora que dificulta la adaptación a los cambios y la improvisación. Bloqueo creativo sentirse incapaz de generar ideas nuevas y originales debido a la presión por la perfección. ¿Qué esconde Ande Erçel realmente? Entonces, ¿qué esconde Ande Erçel? Esconde probablemente un alma sensible y perfeccionista, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma, pero que al mismo tiempo, lucha con la presión y la exigencia que implica la fama. Es una persona que, como todos nosotros, tiene sus fortalezas y sus debilidades, sus luces y sus sombras. Es probable que Ande, como muchos artistas, se sienta impulsada por una combinación de pasión, ambición y autoexigencia. La pasión por su trabajo la motiva a esforzarse al máximo, a superar sus límites y a crear personajes memorables.
La ambición la impulsa a buscar el éxito y el reconocimiento, a ascender en la industria y a lograr sus metas profesionales. Pero la autoexigencia, aunque puede ser un motor poderoso, también puede ser una fuente de sufrimiento. La presión por ser perfecta, por cumplir con las expectativas de los demás y las propias, puede generar estrés, ansiedad y afectar su bienestar emocional. Es fundamental recordar que la perfección es un ideal inalcanzable. La búsqueda de la perfección es una carrera sin fin, y tratar de alcanzarla puede ser agotador y frustrante. Es importante que Ande y cualquier persona que se sienta atrapada en esta trampa, aprenda a aceptar sus imperfecciones, a ser amable consigo misma y a reconocer sus logros por pequeños que sean. La revelación de Kerem Bürsin, en este sentido, es valiosa porque nos humaniza a Ande. Nos permite verla como una persona real, con sus miedos, sus inseguridades y sus preocupaciones. Nos permite empatizar con ella y comprender mejor el precio que paga por su éxito. Nos demuestra que detrás de la imagen pública, hay una persona que lucha por equilibrar sus aspiraciones profesionales con su bienestar personal. *** La reacción de los fans y la reflexión ***. La revelación de Kerem generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Ande en su mayoría expresaron su apoyo y admiración por la actriz, destacando su dedicación y profesionalismo. Muchos señalaron que la obsesión por la perfección es, en parte, lo que la ha convertido en la estrella que es hoy. Otros, sin embargo, expresaron su preocupación por el bienestar de Ande, instándola a cuidar de su salud mental y a no dejarse consumir por la presión. La reflexión que podemos extraer de esta situación es que la búsqueda de la perfección es un tema complejo y multifacético. Si bien la excelencia es una meta admirable, es importante recordar que el camino hacia ella no siempre es fácil. La autoexigencia, si no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una fuente de sufrimiento y afectar negativamente nuestra salud mental y emocional. Es fundamental que aprendamos a encontrar un equilibrio entre la ambición y el bienestar, entre la búsqueda de la perfección y la aceptación de nuestras imperfecciones. Debemos ser amables con nosotros mismos y reconocer que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Solo así podremos alcanzar nuestros sueños sin perder nuestra paz interior. *** El legado de Love is in the Air y la relación actual ***. Volviendo a la relación entre Kerem y Ande, es innegable que Love is in the Air dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La química entre ambos actores trascendió la pantalla y se tradujo en una historia de amor que cautivó al mundo. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, impulsó sus carreras y los convirtió en dos de las estrellas más importantes de Turquía. Después de su separación, muchos fans se preguntan sobre la relación actual entre Kerem y Ande. ¿Mantienen una amistad? ¿Se han vuelto a encontrar? ¿Cómo es su relación en la actualidad? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, y no han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, ambos han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro, y han seguido caminos separados, cada uno enfocado en su carrera y sus proyectos personales. Es importante destacar que, a pesar de la especulación de los fans, la privacidad de ambos actores debe ser respetada. Es natural que las personas que han compartido una relación sentimental decidan seguir caminos diferentes y mantener una distancia prudencial. Lo importante es que ambos estén bien y sean felices, independientemente de su relación actual. *** El futuro brillante de Ande Erçel ***. En cuanto a la carrera de Ande, su futuro parece más brillante que nunca. La actriz turca ha demostrado su talento y versatilidad en diversos proyectos, y ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes del panorama televisivo y cinematográfico. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo en el futuro. Ande ha participado en exitosas series y películas que han conquistado al público turco y, cada vez más, al público internacional. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos la ha convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Además, su compromiso con causas sociales y su activismo en defensa de los derechos humanos la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas. Estoy segura de que Ande seguirá cosechando éxitos en su carrera y que nos seguirá regalando interpretaciones memorables. Su talento y su dedicación la convertirán en una leyenda del cine y la televisión turca.
Asterisco, la reflexión final y el llamado a la acción asterisco. En conclusión, la revelación de Kerem Bürsin nos ofrece una mirada íntima a la vida de Hande Erçel, revelando su faceta perfeccionista y su lucha constante por la excelencia. Nos permite empatizar con ella, comprender sus desafíos y apreciar el precio que paga por su éxito. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sus propias preocupaciones, miedos e inseguridades. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar juzgarlos por sus decisiones. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan de esta revelación de Kerem Bürsin? ¿Creen que la obsesión por la perfección es algo positivo o negativo para Hande? ¿Han notado alguna vez esta faceta de Hande en sus actuaciones o entrevistas? ¿Cómo creen que Hande maneja la presión de la fama y la exigencia de la industria? ¿Qué consejos le darían a Hande para mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y las revelaciones de Kerem Bürsin. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.